En el verano de 2018, después de ganar 4 Champions League con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo tomó una decisión que sorprendió al mundo entero. Dejaba el club donde había alcanzado la cima. Se iba del Real Madrid para empezar una nueva etapa en Italia, con la Juventus. Muchos pensaron que era un paso atrás, que a los 33 años Cristiano ya había vivido sus mejores días, que el fútbol italiano era menos exigente. Pero como ya había pasado muchas veces en su carrera, Cristiano usó esas dudas como motivación. Llegó a la Juventus con un objetivo claro: ganar la Champions League con otro club. Su impacto fue inmediato. En su primera temporada, la Juventus volvió a ganar la Serie A. Cristiano fue el máximo goleador del equipo, marcó en partidos importantes y su presencia elevó la exigencia dentro del vestidor. Pero el momento que definió su etapa en Italia llegó en la Champions League. Juventus contra el Atlético de Madrid, octavos de final. El Atlético había ganado el partido de ida 2-0. Pareció una misión casi imposible. Pero en la vuelta, en Turín, Cristiano hizo lo que tantas veces había hecho en su carrera. Se echó el equipo al hombro, marcó un gol de cabeza, luego otro y finalmente un penal para completar el hat-trick. La Juventus ganó 3-0 y avanzó de ronda. Ese partido fue un recordatorio claro: Cristiano seguía siendo decisivo en las noches grandes. Durante 3 temporadas en la Juventus, ganó 2 ligas italianas, una Copa Italia y terminó como máximo goleador del club. Pero el gran objetivo, la Champions, no llegó. Y en 2021, cuando su etapa en Italia parecía caerse, el fútbol le tenía preparada otra historia. Cristiano regresaba al Manchester United, el club donde se había convertido en una estrella, el club donde había ganado su primer Balón de Oro, el equipo donde nació el nombre CR7. El anuncio sacudió al mundo entero. Las redes sociales explotaron, los aficionados celebraron, parecía un regreso perfecto. Y en sus primeros partidos, Cristiano respondió como siempre, con goles. Marcó en su debut, marcó en Champions, marcó en partidos importantes, pero el Manchester United ya no era el mismo club que dominaba años atrás. El equipo tenía problemas internos, cambios de entrenador, falta de estabilidad, los resultados no acompañaban, y poco a poco la relación entre Cristiano y el club y el entorno empezó a tensarse. Las críticas volvieron, las decisiones del club generaron conflictos, y finalmente, un año después, en 2022, la historia terminó de una forma inesperada. Cristiano dejó al Manchester United en medio de polémica. Por primera vez en su carrera, no tenía un destino claro en Europa. Muchos pensaron que era el final, que su carrera en la élite había terminado, pero una vez más tomó una decisión que cambió el mapa del fútbol. A finales del 2022, firmó con el Al-Nassr de Arabia Saudita. El fichaje no fue solo importante a nivel deportivo, sino también a nivel global. Cristiano no solo llegó a un club, llegó como figura que abría una nueva etapa para el fútbol en esa región. Su presencia atrajo atención mundial, los nuevos jugadores empezaron a llegar, las ligas árabes empezaron a tener más visibilidad internacional. En el campo, Cristiano siguió haciendo lo que mejor sabe: marcar goles. A pesar de su edad, seguía manteniendo una condición física impresionante, seguía compitiendo, seguía buscando récords. Pero mientras su carrera en clubes entraba en una etapa distinta, había una parte de su historia que no podía ignorarse: la selección de Portugal. Durante muchos años, ese fue un gran pendiente. Grandes torneos, grandes actuaciones individuales, pero sin títulos. Hasta que llegó el 2016, la Eurocopa en Francia. Portugal no era favorito, no era el equipo más fuerte, pero tenía algo importante: carácter. Cristiano lideraba el grupo, empujaba, motivaba. Portugal avanzó poco a poco, sin brillar demasiado, pero sin rendirse, hasta llegar a la final contra Francia. El partido fue tenso y en los primeros minutos, Cristiano sufrió una lesión en la rodilla. Intentó seguir, pero no pudo. Salió del campo llorando. Parecía que su gran sueño con el Portugal se escapaba otra vez. Pero desde la banda se convirtió en otro entrenador. Gritaba, animaba, ordenaba. Vivía cada jugada como si estuviera dentro del campo. Y en el tiempo extra, Portugal marcó. Gol de Eder. Portugal ganaba la final y el sueño se hacía realidad. Cristiano, lesionado, levantaba el primer gran título de su selección. Ese momento cerró una parte muy importante de su historia. Ya no era solo un goleador, ya no era solo una estrella de clubes, era campeón con su país. Después de tantos años, tantos clubes, tantos títulos y tantos goles, llega una pregunta inevitable: ¿qué presenta realmente Cristiano Ronaldo en la historia del fútbol? Porque su carrera no es solo una lista de trofeos, no es solo una colección de récords, es una historia de transformación constante. Cristiano no fue un niño pródigo que dominaba desde pequeño, no fue ese jugador que todos señalaban como el elegido. Fue más bien lo contrario: un chico flaco, rápido, con talento, pero con muchas dudas alrededor. Y a partir de ahí, construyó una carrera basada en algo que pocos jugadores han tenido a ese nivel: una mentalidad obsesiva por mejorar. Cristiano convirtió el entrenamiento en rutina diaria.
Convirtió el cuidado físico en una religión, convirtió la competencia en su combustible. Cada crítica lo hacía entrenar más, cada derrota lo hacía trabajar más, cada comparación lo hacía buscar otra versión de sí mismo. Eso es lo que transformó con los años. Pasó de ser un extremo regateador en el Manchester United a convertirse en una máquina de goles en el Real Madrid. Pasó de ser una estrella individual a un líder que levantó títulos con su selección. Y pasó de dominar Europa a seguir compitiendo incluso cuando muchos pensaron que ya estaba en el fin de su carrera. Si miramos sus números, la dimensión de su carrera se vuelve todavía más clara. Más de 800 goles, máximo goleador histórico del Real Madrid, máximo goleador histórico de la Champions League y máximo goleador de las selecciones nacionales. 5 balones de oro, ligas en Inglaterra, España e Italia, 5 Champions League, una Eurocopa con Portugal. Son cifras que por sí solas ya lo colocan entre los más grandes. Pero lo que realmente lo distingue no son solo los números, es la forma en la que lo consiguió. Cristiano compitió en 3 ligas distintas, 3 estilos de fútbol distintos y fue decisivo en todas. Se adaptó, evolucionó, cambió su juego según lo necesitaba su carrera. Eso es algo que muy pocos futbolistas han logrado. Durante más de una década, además, protagonizó una de las rivalidades más grandes que ha visto el deporte, la rivalidad contra Lionel Messi. 2 jugadores dominando el fútbol al mismo tiempo, 2 estilos opuestos, 2 personalidades distintas. Uno más natural, más silencioso, más fluido, el otro más físico, más intenso, más obsesivo. Pero los dos llevando el fútbol a niveles históricos. Esa competencia constante empujó a ambos a romper récord tras récord, a mejorar temporada tras temporada. Y eso elevó el nivel del fútbol mundial. Hoy, cuando se habla de la era moderna del fútbol, es imposible no hablar de ellos dos. Pero incluso dentro de esas rivalidades, Cristiano construyó una identidad propia, la del jugador que no depende del talento natural, la del jugador que se hace a sí mismo. Porque si algo define su historia es la transformación. Cristiano no fue el mismo jugador a los 18, a los 23, a los 28 o a los 33 años. En cada etapa evolucionó, añadió fuerza, potencia, definición, inteligencia posicional. Cada versión fue distinta, pero siempre competitiva. Y eso es lo que hace especial su carrera. No fue una explosión corta, fue una construcción larga. Más de 20 años compitiendo en la élite, más de 20 años en el fútbol mundial, más de 20 años siendo referencia. Pocos jugadores han podido sostener ese nivel de exigencia durante tanto tiempo. Y por eso, más allá de debates, gustos o preferencias, hay algo que es difícil discutir. Cristiano Ronaldo es uno de los competidores más grandes que ha tenido el fútbol. Un jugador que convirtió la disciplina en su principal talento. Un futbolista que hizo de la constancia su marca personal. El chico que salió solo de Madeira a los 12 años terminó convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos del planeta. Y esa historia, más allá de los goles y los trofeos, es la verdadera razón por la que su carrera sigue siendo tan impactante. Porque no es solo la historia de un jugador, es la historia de una mentalidad. La mentalidad de alguien que nunca se conforma, que nunca dejó de competir y que convirtió cada obstáculo en una motivación. Ese es el verdadero legado de Cristiano Ronaldo.